Ya, bienvenidos muchachos. Entonces aquí vamos a ver el lenguaje, ¿cierto? De DML para poder seguir con los contenidos, ¿cierto? Vamos a ver update, vamos a ver insert, vamos a ver delete, que son consultas que nos van a permitir modificar datos desde el interior de las tablas, ¿ya? Ahora, vamos a partir por insert, ¿cierto? Que lo que me va a permitir es insertar datos dentro de una tabla específica, ¿cierto? Y probablemente es el más extenso de los que vamos a revisar. Entonces, vamos a partir primero mirando la tabla con la que vamos a trabajar, ¿sí? Select from HR departments. Sí, ahí está la tabla, fíjese usted, llega hasta el departamento 270. Entonces vamos a crear un set point. Set point 1. Ya, y ahí vamos a dejar listo el rollback por si tuviésemos que regresar. Y ahora vamos a insertar datos dentro de esta tabla. ¿Ya? Las inserciones son re sencillas de realizar, ¿cierto? Yo hago un insert into, ¿cierto? Es decir, dentro la tabla que voy a utilizar, ¿cierto? Saco los atributos. Ahí, ¿cierto? Y ahora que tengo ahí el nombre de la tabla con sus respectivas columnas, ¿cierto? Que estas son las columnas en las que voy a meter datos. Yo, ¿cierto? Inserto valores. Esto ya tienen que haberlo visto en modelamiento de base de datos, ¿cierto? Así que esto es casi un repaso, ¿sí? Y luego el valor que voy a insertar dentro de cada uno de estos espacios, ¿cierto? Por ejemplo, voy a crear el departamento 300 que se va a llamar departamento nuevo. Le vamos a poner de manager el 200 y de location ID el 1500, ¿sí? Entonces, ojo con este tema. Yo no puedo insertar, ¿sí?, datos ficticios que no existan, ¿sí? Por ejemplo, fíjese usted, departamento nuevo 2, departamento nuevo 3, departamento nuevo 4, departamento nuevo 5, ¿sí? Y a este le voy a poner 301, 302, 303, 304. Entonces, yo voy a ahora insertar el 301, no hay problema, el 302 no hay problema, y en el 303, si yo quisiera poner, por ejemplo, el location ID 5000, ¿sí? Entonces esto no me dejaría. ¿Por qué? Porque en la tabla de location ID, ¿cierto? En la tabla de locations, no existe un location ID con el ID 5000. Ya, no está. Entonces no puedo referenciar algo que no existe. Ya, de esa manera, ¿cierto? Él me va a arrojar un error que me va a decir clave principal no encontrada, ¿cierto? Es decir, no existe el ID, la location ID con el ID, la location ID 5000. Por lo tanto, cuando yo esté referenciando, siempre tengo que hacer referencias hacia cosas que existan. Ya, aquí tengo mi tabla, ¿cierto? Con los departamentos insertados. ¿Ya? Entonces, de esta manera, ¿cierto? Yo puedo hacer inserciones, departamentos, ¿cierto? Uno a uno. ¿Ya? Fíjese usted, ¿sí? Ahí están, para que los pueda ver. ¿Ya? Entonces, cuando usted, ¿cierto?, quiera insertar los datos, tiene que hacer las inserciones línea por línea. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos hacer inserciones a partir de consultas, ¿sí? Incluso haciendo inserciones en más de una tabla al mismo tiempo, ¿cierto? Y también haciendo inserciones según case, ¿sí? Según case. Entonces, fíjese usted, mire. Voy a crear unas tablas. No me demoro nada, dame un segundito. Create table. HR. Deptos 1. Y le vamos a poner dentro los siguientes atributos, ¿sí? El depth ID, que va a ser un numeric de tamaño 3. Not null. Y el depto
name, que va a ser un varchar 2 de tamaño 50, ¿sí? O 60 ya dejémoslo, no, dejémoslo 50, ¿sí? Que va a ser también not null. ¿Sí? Entonces voy a crear una tabla que va a ser deptos 1 y voy a crear una tabla que va a ser deptos 2, es decir, exactamente lo mismo con las mismas, ¿cierto? Datos que solamente para el tema del ejemplo, ¿sí? Ya. Yo tengo dos tablas aquí, ¿cierto? Y las dos están vacías, ¿sí? Select todo from deptos 1, ¿sí? Y select todo from deptos 2, ¿sí? Entonces está vacía deptos 1, está vacía deptos 2. Voy a meter datos aquí a partir de una consulta, ¿sí? Entonces, ojo a lo que voy a hacer. Primero voy a crear un setPoint tablas, ¿ya? Ahora voy a crear una consulta, ¿sí? Entonces, ojo, yo voy a hacer un select select. Acá arriba lo tengo para no. No lo tengo ya. Select de department ID de department name from departments donde el department ID, ¿sí?, sea menor o igual a 200. ¿Sí? Entonces, si usted se fija, esto me va a traer como resultado, ¿cierto? Esto me va a traer como resultado, ¿cierto?, los departamentos que son menores o iguales a 200. Y yo los puedo meter en deptos 1. ¿Sí? Ojo. Insert into deptos 1 y los nombres de los atributos, ¿cierto?, que son departamento ID y deptoname, ¿cierto? Los siguientes elementos que traigo a partir de la consulta, ¿sí? Es decir, insert into y después inmediatamente la consulta. Entonces, fíjese usted, ¿cierto? Esto me va a decir 20 filas insertadas, ¿ya? Y luego puedo hacer lo propio, ¿cierto?, con departamentos 2. Pero ahora trayendo los que son mayores o iguales a 200, ¿cierto? Entonces... no, sí, de veras que tienen el mismo nombre. Ahí, ¿ya? Entonces, si yo voy ahora a departamentos 1, voy a tener todos los departamentos que tienen igual o mayor a 200, y en departamentos 2 todos los que tienen... Perdón, en departamentos 1 todos los que tienen menor o igual a 200, y en departamentos 2 todos los que tienen mayor o igual a 200. Estoy haciendo una inserción de datos a partir de una consulta, ¿sí? De la misma manera, yo podría insertar con una consulta, ¿cierto?, en las dos tablas al mismo tiempo. ¿Cómo? Vamos a hacerlo. Observe. Voy a regresar. ¿Sí? Entonces ahora de nuevo las tablas están vacías. Y fíjese que yo ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer un inseral y voy a decir que voy a insertar en departamentos 1, que tiene estos datos, ¿cierto?, los nombres de las columnas de departamento 1, los siguientes valores: department ID y department name, que son los que voy a llamar acá en la consulta, ¿cierto? Entonces, finalmente esto, cuando yo llame, ¿cierto?, va a saltar de aquí a acá, de aquí a allá, ¿ya? Y voy a aprovechar de hacer también un into hr deptos 2, ¿sí? Lo mismo, depto-id
depto name, ¿sí? Los mismos valores. ¿Ya? Ahora, esto está funcionando así porque las columnas, ¿cierto? Se llaman igual en deptos 1 y deptos 2. ¿Cierto? Si las columnas se hubieran llamado distintas, yo tendría que haber puesto nombres distintos. ¿Ya? Entonces voy a ejecutar esto. ¿Ya? Y me dice inválido, ¿cierto? Porque no es depto, es depto. Entonces, ahora sí, me dice 26 filas insertadas. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces yo tengo los elementos en deptos 1 y los elementos en deptos 2. Recuerde que tengo activo un filtro, por eso no me los está mostrando todo. Si yo borrara este filtro, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Ahí sí no tendría absolutamente ningún problema. Fíjese, voy a tirar esto, ¿cierto? Me dice 64 filas insertadas y ahí tengo todos los departamentos en deptos 1, ¿cierto? Y todos los departamentos en deptos 2, insertados a través de la consulta. ¿Ya? Ahora, también puedo, ¿cierto? Insertar con case, ¿ya? Fíjese. Cuando department ID sea menor que 200, hago un insert into. No, insert. Aquí. Into. Ahí. Department ID, sea menor que 200, entonces into. Y cuando sea mayor. No, creo que me está fallando algo. Deme un segundo. Aquí. When mayor, ¿cierto? O igual. Insert when. Sí, pero me dice. Me falta una palabra clave. ¿Cuál? Insert when. Me falta una palabra clave. ¿Cuál? Algo viene antes aquí. ¿Cuál es la palabra que me falta? Un segundo. Ya. Sí. Lapsus. Esto es un when. Me falta el then. Ya. Entonces. Ok. Entonces, aquí yo estoy implementando un case, ¿cierto? Entonces, fíjese usted que cuando los departamentos, ¿cierto? Sean. Recuerde, las tablas están vacías, ¿cierto? Ah, no he hecho el rollback. Ahora sí están vacías. ¿Ya? Las tablas están vacías, ¿cierto? Y yo ahora estoy haciendo un insert, pero con un case, ¿cierto? Entonces cuando el department ID sea menor que 200, voy a insertarlo en departamento 1, pero cuando sea mayor o igual que 200, entonces lo pongo en departamentos 2. ¿Sí? Entonces yo voy a ejecutar esto, me va a decir que hay 32 filas insertadas y en departamentos 1 están todos los que son menores que 200, ¿se fija? Y en departamentos 2 están todos los que son mayores que 200. ¿Ya? Entonces esto es un insert mezclado con un case, ¿sí? Para que usted pueda ver que existe. Esto es lo que usted tiene que saber con respecto a insert, ¿ya? Practíquelo, ¿ya? Para que lo pueda hacer. Ahora, una vez que yo ya tengo, ¿cierto? Insertados valores, ¿cierto? Puedo empezar a hacerle update o hacer delete, ¿cierto? Hacer update generalmente no me va a dar problemas. Update lo que me va a permitir es actualizar valores que están insertos dentro de alguna tabla. Por ejemplo, vamos a suponer que yo me equivoqué y estos no tienen que llamarse así, sino que tienen que tener otros nombres, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un update y ahora el nombre de la tabla que quiero modificar, ¿cierto? Que esto me parece que está en deptos 2. ¿Sí? Y la palabra clave set, ¿cierto? La cláusula set, ¿cierto? Que me va a permitir establecer un atributo, en este caso, nombre de departamento, depto name.
y el valor que le quiero poner. Por ejemplo, yo quiero cambiarle el nombre a este departamento, al departamento 300, y en lugar de departamento nuevo ponerle no sé, oficinas. O limpieza, ya sé, eso, limpieza. Ya, ahora, súper importante. Si yo cierro esta consulta aquí, entonces... un segundo. Si yo cierro esta consulta aquí, ¿cierto? Entonces lo que estoy haciendo es modificar todos, absolutamente todos los datos, ¿sí? Que están dentro de la tabla, ¿sí? Que fíjese, no estoy utilizando un filtro para decir dónde quiero hacer este cambio. Simplemente lo estoy tirando. Entonces, si yo tiro esto, me va a decir 13 filas actualizadas. Si yo voy a ver, ¿cierto? Cambié el nombre de todos los departamentos a limpieza y eso evidentemente no era lo que yo quería, ¿ya? Entonces, ¿cierto? Para yo poder actualizar solamente este, ¿sí? Ese, tengo que ponerle un filtro. Y el filtro va con el where, ¿cierto? Donde depto-id, ¿cierto? Es igual a 300. Me va a decir una fila actualizada, ¿cierto? Yo voy a ir a ver ahora y ahí está el nombre que le corresponde, ¿cierto? Ahora yo también puedo hacer modificaciones más grandes, ¿cierto? Para aquellos que son mayores que 300, en ese caso le voy a cambiar el nombre a estos 4, ¿ya? ¿Sí? Y ahí están, ¿cierto? Los cambios aplicados. Súper sencillo de manejar, ¿cierto? Cuestión de práctica. Luego, de la misma manera, puedo borrar datos. Aquí lo vamos a hacer sin un set point porque ya estamos terminando esto. Entonces, delete from hr, ¿cierto? Fíjese usted lo que va a pasar acá. hr deptos2. Si yo tiro esto, ¿cierto? Entonces me dice 13 filas eliminadas. Borré todo, ¿cierto? Lo que había en la tabla. Ya no hay nada. ¿Por qué? Porque lo tiré sin un filtro, ¿sí? Fíjese usted ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a mostrarle, ¿cierto?, cómo borrar específicamente un departamento que yo quiero. Desde la tabla de Deptos1, quiero borrar ese, Finance, ¿sí? Si yo tiro esto, ¿cierto?, evidentemente voy a borrarlo todo. Y no es eso lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ponerle un where. Donde depto id sea igual a 100. ¿Sí? Ahí tengo una fila eliminada. Y ya no está, ¿cierto?, el de 100. Entonces, si borro o actualizo o inserto algo que no debo y cometo un error, lo mejor es tener un set point a mano, ¿sí? Tal cual como usted vio, yo utilicé varios set points aquí, ¿cierto?, para que usted lo pudiera ir viendo, ¿cierto?, y pudiera ir acostumbrándose un poco a cómo se maneja, ¿cierto? Entonces, esto es lo que usted tiene que saber sobre las tres, digamos, como cláusulas principales de DML, que son Update, Insert, Delete.